¿Ya? Trastorno de la memoria, ¿verdad? Dice. Sí. Sí, ok. Pero nos quedamos un poquito antes. El estado afectivo, y esto ahorita lo vamos a volver a retomar ahorita que veamos depresión. El estado del afecto se refiere a esa cualidad afectiva emocional que presenta el individuo. Aquí estamos viendo cómo se va manifestando frente a nosotros. Aquí también no nos vamos a hacer en muchos meollos y muchos problemas. Pero sí hay que hacer la diferenciación, y en el apartado, en el punto número 7 del documento que les mandé, oye, puse a admitir a todos, ¿por qué les hacemos así? Bueno, en el punto 7 del documento que les hice llegar por medio de Word, con el cual vamos a estar trabajando, hay que hacer la diferenciación entre lo que es el ánimo y el afecto. Viene ahí punto, el inciso A, viene el ánimo, como dice, como la propia descripción que nos da el paciente. O sea, el ánimo se refiere a cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Pues bien. Pues eso lo podemos poner así tan directamente lo que es en el examen mental. Pues el paciente dice sentirse bien. Digamos que es como la descripción y el sentir del paciente sobre su mundo interno anímico, mientras que el afecto es lo que nosotros observamos, y ahí viene la diferenciación. Bueno, aquí viene el ánimo, explica el estado por el propio paciente, y el afecto se refiere más a la expresión, y es lo que nosotros como observadores estamos, pues, obviamente observando del paciente. Entonces viene ahí la diferenciación en el afecto entre si el paciente presenta un afecto hipotímico, que se refiere que cuando el paciente evidentemente estado anímico es como poco, como bajo, como el paciente que llega con un estado depresivo y está triste, está cabizbajo, habla lento, a diferencia de un estado hipertímico, cuando un paciente está con un estado anímico expansivo y habla muy rápido, busca tener como la atención. Eso sería como un estado hipertímico. Entonces, como de un niño acelerado, ¿no? Por ejemplo, el clásico de un niño con TDAH, que está, y luego a veces en los consultorios ahí anda subido en el escritorio, que está de arriba para abajo y está interrumpiendo la consulta, y está. Entonces, ahí estamos hablando de una persona que tiene evidentemente un estado de ánimo de carácter hipertímico. Entonces, esto también vamos a hacer la diferenciación en el estado de afecto en cuanto a ánimo. Paciente dice sentirse bien, afecto hipotímico. Entonces, porque a veces hay pacientes que vienen por un problema de depresión y uno les pregunta, ¿cómo te sientes? Pues bien, pero ese bien, pues evidentemente en la expresión, en su afecto, pues no se está correspondiendo a lo que es un estado de ánimo de tipo hipotímico. Aquí viene lo que sería la hipertimia, cuando vemos a este paciente que está como muy acelerado. Una paciente, me recuerda mucho la imagen de esta chica que está en el lado izquierdo, a una paciente que veo con trastorno bipolar, y que, híjole, la consulta es sumamente desgastante porque pues habla y entonces tratar de encarrilar esta entrevista hasta las metas terapéuticas está muy complicado. Y también un paciente con hipotimia también puede ser muy complicado, porque uno le está preguntando y parece uno que está como casi agarrando y subiendo al paciente, acarreándolo por lo lento, por la dificultad que tiene para seguir la línea directriz de las preguntas que se le está haciendo. Y son situaciones bastante complejas. Y cuando un paciente está, ahí me faltó poner, pero pues ahí agréguele, cuando un paciente está ni en hipertimia ni en hipotimia, o sea que está, digamos, en un estado anímico afectivo normal, pues vamos a llamar eutimia. Eu de bueno, el prefijo eu, y la parte timia, pues evidentemente nos está hablando de esa parte del prefijo, perdón, del estado afectivo. Entonces sería una eutimia. Muy bien. El otro punto que nosotros vamos a abordar
es el de las funciones mentales superiores. Aquí también vamos a poder identificar estas capacidades que evidentemente pues emanan de la corteza prefrontal, y de hecho aquí hay dos compañeros que nos van a hablar un poquito sobre esta parte, donde aquí vamos a tener metido los aspectos de la memoria y los aspectos de las funciones mentales superiores. ¿Quién le tocó hablar sobre sobre las funciones frontales? A ver, manifiéstese, por favor. Me había quedado pendiente eso. A mí me tocó biología de los síndromes frontales. Ajá, exactamente, sí es eso. Sí. Muy bien. Un favor, ¿me puedes mandar vía WhatsApp la presentación? Ahorita no la... que no la encuentro. Sí, doctor, se la mando. Muy bien. Ya para tenerla ahí lista. Vamos a hablar sobre de los síndromes frontales, que son ciertas alteraciones que se pueden producir o presentar cuando un paciente o una persona tiene una lesión de la corteza frontal. Entonces, si nos vamos a lo que es al documento. Espera un momento. Gracias, Michelle. Un minutito para ponerlo, por favor. A ver, déjame entonces para ponerlo. Biología de los síndromes frontales. Ya sé, para saber si ya se está poniendo ya. ¿Ya está en la pantalla? Sí. Ok. Muy bien. Estoy teniendo un poquito de problema ahí con la compu. Pero al procesar me dice. ¿Pero por qué? De que me marca un error. ¿No lo tienes en PowerPoint, Michelle? Sí, doctor, déjeme ver si se lo puedo mandar así. Ahí voy, ¿eh? A ver, por favor, sí, porque sí me está marcando un error. Ahí. Bueno, Diego, mientras ahorita también vamos a hablar sobre de la memoria como parte de las funciones mentales. No sé, Diego, ¿estás listo también? ¿Te falta también tu participación? Podemos empezar si quieres contigo.
¿Cómo está Diego? Sí, me dijo que se le fue tantito el internet, pero que sí está listo. Ok. A ver, entonces aquí ya me eché. ¿Que sí está listo? Ya, doctor, yo también. Ah, mira, ya está. A ver. Ándale, muy bien. La Chrome como que me anda fallando, no sé por qué. Listo, biología de los síndromes frontales, ¿se está viendo? Espero. Sí. Muy bien, adelante, Michelle. Bueno, hola, buenos días. Yo les voy a hablar de la biología de los síndromes frontales, especialmente el dorsolateral y el orbitofrontal. Les voy a hablar de la anatomía, ya que el tamaño desproporcionado de nuestros lóbulos frontales es una de las mayores características que nos van a diferenciar de los primates. Como podemos ver en la imagen, la corteza prefrontal se encuentra anterior a la corteza motora primaria y premotora. Tiene varias regiones, que es la dorsolateral, la orbitofrontal y la ventromedial, que entre ellas están conectadas por varias estructuras subcorticales llamadas circuitos frontosubcorticales. Tiene varias funciones, pero especialmente las funciones ejecutivas. Esas funciones se utilizan para planificar, para organizar, para guiar y regularizar el comportamiento. También son responsables de la planificación motora y así como de la integración sensorial, y también se encarga de la memoria de trabajo. Bueno, Michelle, una pregunta, ¿qué es la memoria del trabajo? No sé si lo... es la relacionada al, ¿cómo se llama? A lo que es de organizar y planificar el comportamiento. Sí, y como dice su nombre, a ver, esto de los síndromes frontales son muy importantes porque evidentemente, y esto espero que lo vean cuando a más a detalle en la parte de neurología, aunque yo me acuerdo cuando yo vi neurología ya ni siquiera los tocaron y son bien importantes. Este tipo de alteraciones se refieren a actividades e información. Digamos que la memoria del trabajo es el RAM de la computadora, es porque la computadora no está trabajando siempre al 100% de toda su capacidad, sino que está trabajando con un cierto nivel de, acorde al task, al tipo de actividad o tipo de trabajo que le estás pidiendo a tu computadora. La computadora dice, bueno, tú quieres que haga un sándwich, entonces, ok, vamos a agarrar jamón, queso, bla, 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 vamos a secuenciar todas los movimientos que se van a hacer para hacer el sándwich, y el cerebro, pues la memoria del trabajo sería toda esta información que el cerebro va a estar usando para hacer esa actividad. Ahora imagínense cuando ustedes estudian, cuando ustedes trabajan, cuando ustedes hacen alguna actividad, cuando hacen algún proyecto, la memoria del trabajo es aquella información en la cual ustedes van a basar para hacer este proyecto. Es muy importante este tipo de conocimiento sobre de las funciones de la corteza frontal y de las divisiones, una división muy sencilla pero muy práctica que permita que ustedes sepan qué pasa o qué sucede si hay alguna lesión, cuáles van a ser las alteraciones del comportamiento que van a estar frente a usted, ya sea por lesión, pero también entender, y más adelante esto lo vamos a aterrizar en la parte de la psiquiatría, que es cuáles alteraciones, como por ejemplo la depresión, afectan y parece que el paciente tiene alteraciones en el funcionamiento de la corteza dorsal. Pero en este caso la memoria del trabajo se refiere a eso, es como esta actividad o esta información que utiliza la persona para hacer la actividad del momento, o algo así, lo que es el RAM. Adelante, Michelle, continúa, por favor. Ok, sí, doctor. Bueno, el primer síndrome es el dorsolateral, que se puede dar por una lesión
en el circuito dorsolateral, pero principalmente en el área de hipotálamo. ¿Se recuerdan? Alberga los procesos cognitivos más complejos como el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación y la organización del tiempo. Una de las etiologías más frecuentes es una oclusión de la arteria cerebral media, pero no solo se daña esta zona, sino también alcanza a dañar la corteza dorsolateral posterior, el lóbulo parietal anterior, lóbulo temporal, núcleo subcortical y sustancia blanca. Los hallazgos neuropsicológicos en estas lesiones pues, va a incluir negligencia espacial, anosognosia, déficit espacial y dificultades emocionales. Ok. ¿Sabes qué es eso de anosognosia? Esa palabra está bien interesante. Sí, es cuando cuando el paciente no sabe que tiene ese déficit o esa alteración. Conciencia de enfermedad, sí. Por eso lo vamos a ver, eso viene al último, es todo un tema eso en psiquiatría, ¿eh? Muy bien. La corteza dorsolateral, particularmente lo que termina haciendo el individuo cuando hay alteraciones, es que vuelve a la persona, digamos, voy a poner una palabra un poquito despectiva, perdón, pero creo que es bastante funcional, en la sensación de sentirse muy torpe. Porque aquí es donde está como acomodada la cuestión de la secuenciación de pasos para poder hacer un trabajo. Entonces, yo voy a hacer esto, ahí es donde está, por eso muy importante lo de la memoria del trabajo. Yo necesito hacer esta secuencia de pasos, yo necesito tomar en cuenta esta información para tomar una decisión final para un proyecto o algo. Ahí está la corteza y el síndrome dorsolateral es muy importante. Aquí, esto para llevarlo a un ámbito de la psiquiatría y empezarlo a meter aquí, se ha hipotetizado que los chicos y chicas con TDAH parece ser que tienen un déficit de una sustancia llamada dopamina en esta área y que les hace, realmente el niño con TDAH, más que ser hiperactivo, lo que tiene la dificultad es de mantener una atención sostenida, donde la corteza dorsolateral es muy importante. Y cuando utilizamos metilfenidato, que en realidad es un medicamento activante, es un estimulante, entonces ahí es donde viene como la duda de por qué diablos le estamos dando a un niño que es hiperactivo un medicamento que es psicoactivo, como que diría, pues no tiene lógica. Aquí está la lógica, porque aquí en la corteza dorsolateral se maneja mucho, digamos que la gasolina de esta área cerebral es la dopamina, y a partir de la dopamina es que hace la funcionalidad. Usamos el metilfenidato, mejora la capacidad de atención y entonces el niño ya no está teniendo tantos cambios en el nivel de focos de activación y esto hace que se pueda quedar más centrado y más concentrado. Por eso, y aquí es donde con ustedes, chicos, fíjense que el día miércoles di un webinar allá en la universidad de adicción a las redes sociales. Y aquí tiene que ver mucho, no propiamente, aquí es donde está la adicción, no quiero que se queden con eso, pero aquí tiene que ver mucho con la capacidad de control para poder decir, no quiero un cigarro más. No quiero otra cosa más, entre la corteza dorsolateral y la orbitofrontal, que ahorita también la va a comentar Michelle, pero aquí es donde se van haciendo estos planteamientos y que sepan ustedes que esto se ve muy afectado por condiciones como el TDAH y también el trastorno, la depresión, también aquí va a ser una parte fundamental ahorita que veamos más a detalle la parte de depresión. Te doy la que sigue. Pues de hecho, mira, creo que aquí hablas un poquito de esto, ¿verdad? Sí, de hecho, estas personas tienen la capacidad de almacenar información, pero no las estrategias necesarias para recuperarla. Son apáticos, casi siempre son apáticos, son lentos, inatentos, desmotivados, distraídos, tienen dificultad de atención y carecen de la curiosidad. La depresión es un síntoma frecuente de estas personas. También ellos tienen dificultades para generar palabras, así como para a la hora de realizar dibujos difíciles de copiar. Tiene como que algunos datos de apraxia se puede ver, no necesariamente de lesión del sistema piramidal, pero también aquí, porque aquí lo que no tienen afectado el sistema piramidal, pero tienen afectada la capacidad de secuenciación para, por ejemplo, uno que utilizamos para medir aquí es en el Minimental, en donde le pedimos al individuo que copie dos figuritas que están pegadas, que son dos pentágonos,
y el individuo, aun cuando su sistema piramidal está conservado, la capacidad de secuenciación es la que está alterada y la persona es incapaz de copiar el dibujo. O cuando le pedimos a un individuo también lo que es, hay una prueba que se llama prueba del reloj, y le pedimos que haga un reloj con manecillas y la persona pues es incapaz de hacerlo. Estamos teniendo aquí, aunque la vía piramidal esté conservada, la capacidad de secuenciación por la alteración dorsolateral no le permite al individuo hacer el dibujo de forma adecuada. ¿Un poco la que sigue? Sí. Bueno, el siguiente síndrome es el orbitofrontal. Alguna lesión en las áreas de Brodmann 11 y 12 puede provocar esto. Otra etiología es un traumatismo de cráneo cerrado, alguna ruptura de un aneurisma y tumores. El área 11 y 12 de Brodmann tienen las mismas funciones del 9 y 10, que son pues procesos cognitivos muy complejos, como pensamiento y razonamiento. Estas personas tienen una conducta desinhibida, tienen conductas inapropiadas en el contexto social, no tienen control de sus impulsos, son agresivos sin motivo, tienen pues la incapacidad de inhibir sus respuestas incorrectas. Ellos también a veces pueden pues reírse de cosas que no hacen gracia o lo contrario, que no le captan el sentido de un chiste. Ellos tampoco, ellos pues no inhiben respuestas inapropiadas y ellos lo que tienen mucho es la conducta de imitación y utilización, es de imitar al examinador y tocar y utilizando los objetos que tiene a su alcance. Este es el caso de Phineas Gage, fue un caso muy importante para el estudio del síndrome orbitofrontal. Phineas Gage era un ferrocarrilero que el 13 de septiembre de 1848, junto con sus trabajadores, efectuaron una profunda perforación en una roca, la llenaron de pólvora y la apisonaron con una barra de hierro. En esa ocasión, la fricción de la barra provocó una chispa y se produjo una detonación. La barra de hierro salió expulsada a gran velocidad, impactando en el rostro de Gage, penetrando por la mejilla izquierda y atravesando la parte frontal de su cráneo. Después de varias cirugías, se recuperó, pero el doctor puso una nota que decía que el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales parecen haber sido destruido. Él es irregular, irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera, manifestando muy poco respeto por sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos, en ocasiones obstinado pero caprichoso y vacilante, ideando muchos planes de futuro, pero son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen más factibles. Pues con este caso les permitió establecer el papel principal del pensamiento y la capacidad de sociabilizar en la región frontal del cerebro, pues especialmente la ventromedial y la orbitofrontal, y a esto les ayudó mucho en el estudio del síndrome orbitofrontal. Muy bien. El síndrome orbitofrontal es un síndrome muy importante que ustedes se van a encontrar más común de lo que creen. Como ahí comentó su compañera, en traumatismo craneoencefálico, y fíjese particularmente lo que es el dorsolateral y el orbitofrontal en pacientes con secuelas por EBC. Estas áreas son muy comúnmente afectadas y son pacientes que después del episodio del EBC, aparte de la clásica alteración motora, también vamos a tener alteraciones en estas funciones mentales, y esto va a llevar a un cambio en el comportamiento del individuo. Esta parte del orbitofrontal, prácticamente lo que va a hacer es que el individuo sea más impulsivo, así vamos a ponerlo como en forma muy resumida. Es una persona muy impulsiva. Voy a poner aquí algunos símiles. Por ejemplo, cuando nosotros nos alcoholizamos, nuestra corteza frontal, nosotros todos tenemos impulsos de carácter agresivo, de carácter sexual, hambre, o sea, tenemos estructuras subcorticales que se encargan de emanar este tipo de impulsos. ¿Se acuerdan en alguna plática que tuvimos sobre del ello, de la diferencia entre el superyo y el ello? Aquí es el ello, esta parte del
y la capacidad de la corteza frontal de la autorregulación sería super yo, que es el que dice, ok, tengo muchas ganas de comerme esto, ahí está el hambre ahí, pero la parte de la corteza orbitofrontal es la que dice, no, a ver, espérate, estás a dieta, ya quedaste con la nutrióloga de no comer eso. Y cuando el paciente o la persona está alcoholizada, por eso es que muchas personas, pues tienden a ponerse mala copa, porque lo que hace el alcohol es inhibir la capacidad de autocontrol y autorregulación por parte de la corteza orbitofrontal. Y último tenemos personas que, pues bueno, le andan mandando el mensaje a la exnovia a las 3 de la mañana y que discúlpame, y no le hace caso y ahora le manda mensajes de odio, de maldita, maldito, y quién sabe qué tanto, ¿no? O que se ponen mala copa y ahí empiezan a ver como muchos problemas y conflictos y peleas ahí en el bar o en el antro en el que se encuentran. Y es porque esta capacidad no es que el alcohol lo ponga violento, no necesariamente, más bien la cuestión que estamos viendo nosotros aquí es que el alcohol inhibe esta área y esto hace que otras áreas subcorticales o más primitivas en donde está emanado la violencia, la agresión, pues salgan a flote. Por eso, dentro de la teoría del apocalipsis zombie y de la capacidad de supervivencia en apocalipsis zombie, que dicen siempre, hay que destruir la corteza, ¿no? Y casi siempre pues vemos que están golpeando la corteza frontal del zombie y así lo destruyen o lo matan. No, biológicamente, lo que pasó con el caso de Phineas Gage, aquí lo que está comentando su compañera, es lo contrario. O sea, la persona, de hecho, puede sobrevivir perfectamente sin la corteza frontal. Hasta existe una forma de cirugía que se llama lobotomía, que afortunadamente ya es muy rara y muy extraña. A mí solamente me ha tocado conocer un paciente que se le hizo, y solamente creo que se hace en la Ciudad de México actualmente. Y entonces tendríamos que al zombie, al momento de destruir la corteza frontal, pues lo haríamos mucho más agresivo. Entonces, no, ya desde ahí ya estamos viendo que estas partes anatómicas y cómo vamos viendo en el argot cultural son inadecuadas, son inexactas. Muy bien. Perfecto. Existe otro síndrome que se llama el mesomedial, pero ese no lo vamos a ver. Tiene que ver más bien como con el nivel de actividad basal del individuo. Pero quería que estuviéramos como más al pendiente de estos dos. No sé, ¿alguna otra cosa, Michelle, que quieras comentar? Bueno. No, bueno, pues eso es todo por mi presentación. Ok. Bueno, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay que tener un poquito... sí. El otro síndrome que también es parte de los síndromes frontales es el medial frontal y es el de la apatía y el mutismo, ¿no? Es el otro. Exactamente. Bien, ok, entonces, y ahí es de las funciones mentales superiores, regresando un poquito más a los incisos en cuanto, a ver, déjenme ver, tenemos y vamos a... Vamos a pasar a la siguiente participación de su compañero para lo que es la memoria, que es otro de los elementos que nosotros vemos en las funciones mentales superiores. La memoria muy, muy compleja, y van a ver que la memoria tiene muchas formas de clasificación. Les voy a pedir que no nos hagamos bolas. No se preocupen, aquí solamente quiero que ustedes vean que también dentro del examen mental nosotros también podemos hacer lo que es una exploración de la memoria, ¿no? Que también es una cuestión que también es importante identificar en nuestro paciente. Déjeme ver dónde tengo la presentación. Aquí está. Muy bien. Diego, no sé si ya estás listo. Si ya se está viendo lo de neurobiología de la memoria. Sí, nomás, sí me escuché. Sí, Diego, sí, adelante. Bueno, pues vamos a empezar, ¿está bien? ¿Le puede cambiar, por favor, a la siguiente? Claro que sí, Diego. Gracias. Bueno, primero vamos a dar como una introducción chiquita a la neurobiología de la memoria, en la que, pues, el aprendizaje y la memoria son los sistemas fundamentales a través de los cuales el medio genera cambios en la conducta de los seres humanos. Y bueno,
El aprendizaje es la modulación de las capacidades del individuo y este se produce como resultado de la experiencia. La memoria es el proceso dinámico por medio del cual el conocimiento adquirido se codifica, se almacena y puede ser recuperado más tarde. Si lo vemos desde un punto de vista fisiológico, pues los recuerdos se producen como un resultado de variaciones de la sensibilidad en la transmisión sináptica de una neurona a la siguiente. Y también pues la memoria no se forma de un modo instantáneo cuando se recibe la información, sino que este es un proceso que comprende al menos 2 etapas subsecuentes que se manejan como la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Puede cambiarle, por favor, doctor? Sí, claro que sí. Y, bueno, pues primero vamos a hablar de la memoria a corto plazo. Y bueno, la memoria a corto plazo pues, es un espacio de almacenamiento temporal de la información inmediatamente accesible a la conciencia. Por ejemplo, cuando memorizamos algún número de teléfono. Y este tipo de memoria pues, puede durar segundos hasta pocos minutos. La memoria a corto plazo también nos permite realizar actividades cognitivas básicas e inmediatas y constituye de ese modo el mecanismo básico para el aprendizaje de conocimientos nuevos, la comprensión del ambiente y la resolución de los problemas. Y bueno, todo esto funciona a partir de 3 principios, los cuales son el efecto de primicia, el efecto de recencia y la significatividad. Y bueno, el efecto de primicia consiste en que se recuerdan mejor las cosas que van a suceder inicialmente. Por ejemplo, cuando vemos los primeros ítems que nos da nuestra mamá cuando nos manda a la tienda, o las primeras palabras cuando empezamos a hablar con alguien. Luego, el efecto de recencia es en el que se recuerdan mejor los hechos o los datos que se van a presentar al final de una lista o de alguna situación. Y la significatividad es si las informaciones que tenemos como por el intermedio van a tener un gran significado emocional y pues esto va a tener una primacía absoluta. ¿Puede cambiarle, por favor, doctor? Claro. Gracias. Bueno, la memoria a largo plazo se genera de manera pasiva y esta va a tener una duración de años y en algunos casos pues puede durar toda la vida. Este tipo de memoria nos permite la conservación duradera de la información gracias a la codificación y el almacenamiento. El contenido almacenado en la memoria a largo plazo puede consistir en conocimientos que se adquieren a partir de experiencias, sonidos, imágenes, conocimiento en general y algunas acciones. Estas diferencias hacen posibles distinguir 2 formas de la memoria a largo plazo. Vamos a tener la memoria explícita o declarativa y también a la memoria implícita o no declarativa. Y bueno, pues primero vamos a explicar lo que es la memoria explícita, la cual está relacionada con el estado de la conciencia y la atención. Para su retención, esta memoria declarativa depende del hipocampo y de la región media del lóbulo temporal. Y todavía no. No, ya, sí, gracias. Y bueno, esta se clasifica en 3, de que es la memoria episódica, la semántica y la de trabajo. La episódica corresponde a hechos y sucesos y representa la memoria autobiográfica del individuo, la cual le permite almacenar y recordar acontecimientos acaecidos durante su vida, sean de su historia personal, familiar o en su ambiente social. Y luego tenemos a la memoria semántica, la cual es aplicable a las palabras, el conocimiento adquirido y el lenguaje, los cuales se recuerdan mediante un esfuerzo consciente y deliberado. Esta nos permite acceder al significado de los conceptos y a la comprensión de esos recuerdos y disponer de los conocimientos que se basan en algunas ideas. Después tenemos la memoria de trabajo, la cual se utiliza cuando se intenta retener información sobre algo que acaban de decir, o sucesos que acaban de ocurrir, o pensamientos que nos acaban de entrar. Todos y ya. Y luego tenemos a la memoria implícita o no declarativa. Esta pues no se relaciona con la atención y tampoco depende del hipocampo, sino que esta depende de los sistemas sensoriales y motores específicos, los cuales son requeridos para actividades en particular. Básicamente comprende las habilidades motoras, los hábitos y los reflejos condicionados. Y este tipo de memoria se almacena en la corteza y su recuperación es diferente de la que tiene lugar en la memoria declarativa, ya que esta se produce de una forma inconsciente. Y puede cambiarle, por favor, doctor, a la siguiente. Sí. Gracias. Y bueno, ahora hablaremos un poquito desde la memoria positiva y negativa. Y bueno, el cerebro es inundado de información sensitiva, la cual proviene de los sentidos, obviamente, pero mediante el proceso de habituación, que es una inhibición de las vías sinápticas de la información, esta puede desechar aquellos datos que carecen de interés. A nivel molecular, el mecanismo de la habituación de la terminal sensitiva consiste en el resultado del cierre progresivo de los canales de calcio de la terminal presináptica, y esto constituye la denominada memoria negativa. Y
pues así como hay memoria negativa, pues el cerebro también tiene la capacidad de facilitar y almacenar las huellas de memoria con consecuencias importantes, ya sean el dolor y el placer. Y bueno, esta aptitud, que es el efecto de la facilitación o sensibilización de las vías sinápticas, se conoce como la memoria positiva. Podemos cambiar a la siguiente. A ver, Diego, entonces para entender, memoria negativa te refieres a aquella memoria que el cerebro dice, no, esta no sirve, échalo a la basura. Es como el filtro y que se va, digo, sí, el cerebro o el individuo estuvo expuesta a estos estímulos, pero no se van a quedar grabados, ¿a eso te refieres? Sí, pues sí, básicamente es lo que yo entendí. Ok. Sí, bueno, digo, son muchas clasificaciones. Esta clasificación, la verdad es que no me había tocado verla. Hay muchas clasificaciones, no es que esté bien o esté mal, pero está interesante. No me había tocado ver así como tal una memoria como materia y antimateria, ¿no? Más o menos así. Ok. Bueno. Memoria positiva es la que esta sí importa, esta es interesante y va para adentro. Sí. Entonces, sí, sigo. Ok, sale. Sí, continúa. Vale, bueno, ya por último vamos a hablar un poquito del almacenamiento de la memoria. Y bueno, el componente más importante de este sistema, pues, es el sistema temporal medial para el almacenamiento de la memoria explícita, y pues este se encuentra en el hipocampo. El conocimiento episódico o autobiográfico sobre el tiempo y el lugar se almacena en las zonas de asociación de los lóbulos frontales y algunas áreas de la neocorteza que parece que están especializadas. Y bueno, tanto el conocimiento semántico como el episódico son el resultado de 4 procesamientos diferentes, que son la codificación, la consolidación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación básicamente es el proceso por el cual se presta la atención y vamos a elaborar la información nueva aprendida. Luego tenemos a la consolidación, que incluye procesos que alteran la información recién almacenada para hacerla más estable, y bueno, para hacerla más estable para el almacenamiento a largo plazo. Y luego tenemos al almacenamiento, el cual comprende el mecanismo y los lugares en los que la memoria se va a conservar con el paso del tiempo. Y por último tenemos a la recuperación, la cual es mediante la cual evocamos la información y pues la podemos utilizar. Y bueno, ahora hablaremos un poquito sobre el proceso de almacenamiento de la memoria explícita, que es como, ahí se los puse en una lista de todas las cosas por las que va a pasar, entonces déjenselas. Muy bien. Si quieres, Diego, vamos a dejar aquí. Okay. Si quieres, vamos a dejar aquí. Sí, porque si no, sí. A ver, aquí lo que Diego, digamos, porque para fines prácticos y para fines didácticos, lo que estás comentando es la memoria mediata y la memoria diferida, ¿no? Ahí. Ahora, Diego, 2 preguntas o 2 cuestiones. ¿Cómo tú tienes un paciente y a ti te interesa, bueno, para el examen mental, hacer la investigación de si el paciente tiene afectada la memoria mediata o la memoria diferida, o memoria de corto plazo y de largo plazo? ¿Cómo se te ocurre que podrías hacer la investigación de eso? ¿Qué tipo de preguntas o qué tipo de cuestiones en la entrevista se te ocurren que pudieran ser para indagar, ¿no?, sobre ese punto? Ok. Pues, o sea, bueno, si entendí bien su pregunta, de que se refiere como a cómo saber... Si el paciente tiene afectado o no, la memoria a corto plazo o a largo plazo. Ok, pues yo quiero pensar aquí con preguntas sencillas, así como darle como 3 objetos, o sea, por ejemplo, para la memoria a corto plazo, como de que sí, claro. Decirle, pues ahí está una pluma, no sé, una cuchara y una libreta. Entonces de que se las dices y pues tienes una conversación con el paciente y pues le haces la pregunta que si la recuerda, o sea, bueno, que si te puede volver a mencionar los objetos. Entonces, como en la memoria a corto plazo, pues es información que acaba de entrar y pues por lo general esa clase de información, pues es información que no nos importa tanto. Entonces, yo quiero pensar que lo podría olvidar. Y para la memoria a largo plazo, preguntarle algún suceso o alguna memoria que recuerde. Muy bien, perfecto. Hay quienes ponen una memoria intermedia y ahí preguntarían, por ejemplo, ¿qué desayunaste ayer? Que es algo de información, pero que no es ni tan inmediata, pero tampoco nos estamos yendo tan a la cuestión histórica del individuo. Entonces, oye, Diego, y a ver si también viste algo de esto. Es muy complejo, pero hay un neurotransmisor, o no sé qué leíste,
para que se vaya dando este proceso de la codificación, consolidación y almacenamiento, particularmente para la consolidación y almacenamiento, ¿cuál neurotransmisor es de los más importantes y relevantes? Me parece que sí lo leí, no lo recuerdo muy bien porque me quedé como en la superficie de todo el tema, pero no, la verdad no lo recuerdo. Está bien, Diego, es el glutamato. El glutamato se ha estudiado muchísimo lo que es la parte de la importancia del glutamato para la consolidación. Esto es importante para entender que no sé si les ha pasado o nos pasó que cuando estamos en una clase y hay cierto nivel de estrés, yo me acuerdo mucho la famosa clase con el doctor Jaramillo, en donde ese nivel de estrés con el doctor hacía que como que pusiera más atención, como que tuviera que estar más atento a lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, y sentía que había una mayor capacidad de consolidar ciertos conocimientos a diferencia de otras clases que eran más relax. No estoy diciendo que pues tengamos que meter estrés excesivo, pero parece ser que cierto nivel de glutamato y cierto nivel de estrés es necesario para la consolidación. Y esto es también relevante para que si nosotros queremos estudiar para un examen y solamente estudiamos 1 o 2 días antes y sí, a lo mejor logramos que todo ese conocimiento se quede en lo que es en la memoria a mediano plazo, pero ya en 1 o 2 meses se nos va a olvidar todo lo que estudiamos para el examen, porque nunca hicimos la parte de la corticalización o lo que es la parte de almacenamiento y recuperación. No logramos hacer que esa información pasara más allá del hipocampo y que del hipocampo llegara a lo que es allá a consolidarse en la corteza temporal. Entonces, hay cierto nivel de estrés que se requiere, ni modo. Parece que los humanos estamos hechos y ya nos acostumbramos y ya nuestro cerebro está hecho que para consolidar sí se requiere cierto nivel de estrés. ¿Alguna otra cuestión, Diego? ¿Algo más que quieras comentar? No, pues ya sería todo. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias. Para Diego y Michelle, muy bien. Nada más, sí les voy a encargar mucho en general. Hay que tener cuidado con las diapositivas donde ponen demasiadas letras. La verdad es que tanta letra hace poco funcional, ¿no? Su diapositiva. Entonces traen información muy interesante, información muy importante. Pongan menos letras, mejor tráiganlo ustedes ahí escrito aparte, escríbanlo o tráiganlo pues mejor ahí corticalizado. Hay que tratar de siempre usar diapositivas lo más limpias posibles y con la menor cantidad de información, y que sea más bien que se vea que ustedes son los que traen la información, no la diapositiva. ¿Okay? Pero muy bien ahí. Entonces, vamos a dar continuidad. ¿Ya se ve ahí lo de igual corteza dorsolateral y funciones? ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ok. A ver, pregunta. ¿Alguien se acuerda? Yo tengo ahorita en la mente 2 películas en donde se observa a un paciente con lesión del hipocampo y que tiene problemas de memoria inmediata, memoria a corto plazo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene algún donde un personaje pierde la capacidad de la memoria a corto plazo? Podría ser la de como si fuera la primera vez. ¿Es la de Drew Barrymore? Ajá, y Adam Sandler. Muy bien. ¿Y qué pasa ahí con este personaje, con el de Drew Barrymore, que tiene esta lesión? Pues es un accidente de auto y describen que se lesionó el lóbulo temporal. Entonces ella, todo lo que ocurre en su día por la noche lo olvida.
olvida, y entonces tiene que volver a repetir y repetir. Pero en ella se ve que no está afectada la memoria a largo plazo, o sea, la memoria que ya logró corticalizar sobre su historia de vida, si no me equivoco, no estaba afectada ya en la película. Es que me parece que la retrógrada se conserva. Ajá. El problema era la nueva. La nueva era como que no iba formando. Exactamente. Y entonces, por lo que explican era de que, o sea, la memoria a corto plazo no pasaba a largo plazo. Exactamente. Esta capacidad de pasar del hipocampo a corticalización del lóbulo temporal no era ella capaz. Entonces, por eso es que cada día, pues, otra vez volvía a ser como que el reset. Hay una película que yo les recomiendo muchísimo, no sé si la hayan visto, que se llama Memento. No, bueno, aquí se ve la imagen, espero que se esté viendo. Es una película, pues, ya un poco antigua. Por ahí creo que quieren hacer una nueva versión. ¿Alguien la ha visto de aquí? ¿Alguien la? ¿Nadie? Ok. Les recomiendo mucho esta película. Es de Christopher Nolan. Fue de las primeras películas de Christopher Nolan. Y es una película impresionante porque tiene una característica fundamental y muy particular. Es una película que va de adelante hacia atrás, o sea, va en sentido contrario. Entonces, esta es igual la historia de un individuo que tiene igual una lesión en el lóbulo temporal, entre el hipocampo y el lóbulo temporal, y entonces es incapaz de formar nuevos recuerdos, y él se encuentra investigando el asesinato de su esposa. Su esposa fue asesinada, parece ser que entraron unas personas y la mataron, y entonces él, como dice él, que la policía pues no dio el carpetazo y se cerró, entonces él va a hacer la investigación. Y evidentemente, pues como tiene esta alteración, la forma de poder llevar la investigación es cada una de las pistas o cada cosa importante, él se la va tatuando en su cuerpo. Entonces, de esta manera, cada día que él despierta o cada momento que tiene un nuevo inicio, un nuevo reset, se vuelve a ver los tatuajes y se va viendo la información a partir de la cual tiene que continuar su investigación. Entonces, esa película es muy, muy padre, está muy interesante. Y como va en este formato de atrás hacia adelante, entonces uno mismo no sabe qué es lo que está pasando y es como ir como viendo la información o la historia a partir de los ojos del personaje. Entonces, ampliamente recomendada. Ya es de Christopher Nolan, de las primeras de Christopher Nolan. Está muy, muy chida. Esto ya lo explicaron. La memoria de retención inmediata, la memoria a corto plazo, que sería ya la parte de la consolidación, y la memoria a largo plazo, que sería lo que es ya la capacidad de almacenamiento. En cuanto a presencia de trastornos de la memoria, no nos vamos a meter tampoco en muchos meollos. La amnesia, donde ya diríamos ahí que lo que comentaba su compañera en si es anterógrada o es retrógrada, la hipopnesia, que sería pues una alteración de la memoria, pero que pues la persona es capaz de recordar, pero pues sí se le van las cabras y se le olvidan varias cosas, ¿no? Creo que hasta cierto punto pues todos tenemos cierto nivel de hipopnesia. Y la que es muy interesante es la hipermnesia. Dice aquí que es el incremento de la capacidad de la memorización. Y hay una cosa que se ha estado estudiando mucho, especialmente lo que es en neuropsicología, que es nuestra memoria. Nosotros pensamos o tenemos el concepto de que nuestra memoria es algo que está consolidado, que está absoluto, que está siempre presente, que es incapaz de ser alterado, pero no. La memoria es mucho más alterable de lo que realmente nosotros creemos, e incluso se ha estudiado de cómo somos capaces de crear memorias y recuerdos nuevos o recuerdos patológicos, recuerdos falsos, recuerdos excesivos, de que, por ejemplo, a veces hay cosas de nuestra infancia que nosotros tenemos un recuerdo de que así fue, y cuando le preguntamos a nuestra mamá, oye mamá, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo que nunca me quisiste hacer una fiesta de cumpleaños, y la mamá, no, sí te hice como 3 a lo mejor, pero tú estabas en otro show, ¿no? Entonces, esta parte de que la memoria es importante y fundamental para el constructo de la individualidad y nuestro sentir frente al mundo,
pero que realmente la memoria es mucho más frágil de lo que realmente creemos. Entonces existen esta forma de ver cómo nuestra memoria se puede ver afectada a través de ciertas lesiones, a través de ciertas situaciones, y en donde también la cuestión emocional también es muy, muy importante para poder la determinación de qué tan sólida o no, o qué tan frágil va a ser nuestra memoria. Ya para terminar, hay un elemento que es el juicio, pero lo vamos a saltar, no quiero que lo pongan, esto más bien es como ya nos tenemos que meter en algunas cuestiones ahí medio raras y extrañas sobre la determinación de la capacidad de juicio o no del individuo, pero lo que sí quiero hacer mucho énfasis es en esto, que es conciencia de enfermedad. La conciencia de enfermedad ya comentaba su compañera sobre una palabra muy, muy importante que es la anosognosia. La capacidad de identificarse enfermo o no frente al mundo es lo que, pues bueno, llamamos nosotros esta conciencia. En psiquiatría, aquí hay un punto fundamental y muy diferente al resto de la medicina. Ustedes normalmente como médicos de primer nivel de atención, como cardiólogos, nefrólogos, pediatras, cuando llegue un paciente con ustedes, es doctor, yo estaba bien, pero no sé, me empecé a sentir mal, empecé a sentir estos síntomas de gripa, me empecé a sentir como mal, mareado. Entonces, voy a poner mi ejemplo de cuando tuve este vértigo postural paroxístico hace unas semanas que tuve que cancelar la clase. Entonces me empecé a sentir muy mal, o sea, yo no me siento que ese mal sea parte de mí, ni mucho menos. Entonces, pues yo tengo que ir con un médico para que me quite ese malestar. Yo tengo un juicio, estoy cambiando aquí las diapositivas, una conciencia de enfermedad de que esta enfermedad no es mía, me la tengo que quitar. Y fui con un amigo que es otorrino y ya me comentó que pues era un vértigo postural paroxístico benigno del oído derecho. Y ya me dio el tratamiento, me dio las indicaciones que tenía que hacer y ya, se quitó eso unos 3-4 días después. Pero, ¿qué pasa con un individuo? ¿Qué pasa con una persona que tiene un trastorno psicótico? Si se acuerdan y recuerdan de lo que estuvimos viendo en la clase pasada en cuanto a lo que es los delirios, las ideas delirantes o lo que son las alucinaciones reales o verdaderas, la característica fundamental es que la persona no es consciente de que está enferma. La persona está pensando de que habla con Dios, que tiene poderes, que tiene capacidades más allá de lo que realmente puede hacer. Y cuando uno o los familiares generalmente son los que lo llevan a la consulta, a un tratamiento, uno le pregunta al individuo y dice, pues yo no necesito medicamento, doctor. O sea, mi situación es que mi familia no me hace caso respecto a que yo vengo a salvar el mundo. Entonces, pero la familia pues evidentemente está toda incómoda o molesta con la situación, angustiada, y lo que quiere es que uno empiece un tratamiento farmacológico, particularmente lo que es el uso de los antipsicóticos, que ya lo iremos viendo en la clase de esquizofrenia, qué son y cómo sirven, cómo se comen, pero aquí el individuo no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, hay muchos individuos que llegan a la consulta y sí, doctor, yo me siento mal, yo traigo una enfermedad, empecé con depresión, empecé con esta ansiedad y vengo a que me dé un tratamiento para quitarme. Ok, estamos hablando de un individuo que tiene conciencia de enfermedad. Una conciencia nula, que sería el otro extremo, es aquel individuo que viene psicótico, que viene bajo alguna de estas circunstancias. Una conciencia moderada podría ser, por ejemplo, una persona que sabe que está mal, pero no está en la conciencia plena del problema, de la situación que está metido. Por ejemplo, esto me toca mucho cuando voy a hacer valoraciones a centros de rehabilitación, en donde evidentemente el individuo no está psicótico, sabe que consumir la droga o la sustancia le está llevando a tener problemas, pero no está consciente plenamente del problema que le está llevando o sobrellevando con el consumo de la droga. Entonces,
es como, sí me drogo, doctor, pero no pasa nada, como que hay una minimización, ¿no? Yo en el momento que quiera lo dejo, oye, sí, pero pues ahorita vienes con una abstinencia complicada, has tenido problemas de trabajo, has tenido problemas con tu familia, o sea, uno trata de plantear ahí como parámetros de realidad para ver qué tan consciente es el individuo o no, y uno va dando como estas pruebas de realidad para ver si el individuo es capaz de hacer consciente la enfermedad. Es interesante, como en el caso del paciente psicótico, que al principio, cuando apenas va a empezar su tratamiento, el paciente tiene cero conciencia de la enfermedad, es incapaz de darse cuenta de lo que está pasando, pero ya cuando se empieza el tratamiento o el medicamento, el paciente poco a poco, con el efecto del medicamento, va empezando a hacer conciencia de, no, doc, es que sí me puse bien mal, no, es que yo andaba escuchando ángeles y estaba escuchando demonios, o sea, ya como que en forma retrospectiva es capaz de hacer identificación de cómo estaba psicótico y cómo estaba afectado. Entonces, aquí vamos a poner sobre de la conciencia de enfermedad si es buena, regular o nula. ¿Ok? Ahora, con esto vamos a dar por terminado lo que es el examen mental. Voy a plantear, bueno, ahorita para dar unos 5 o 6 minutos de espabilación. Quería comentarles, vamos a hacer la calificación de esta parte del semestre, muy sencilla, muy práctica. Yo a su jefazo de grupo, le voy a hacer llegar 2 videos de YouTube en donde se ven 2 individuos, 2 personajes, y quiero que hagamos un examen mental de esos personajes. Como no es una entrevista como tal, habrá ciertas cosas del examen mental que no se podrán poner, como por ejemplo, a lo mejor el paciente no expresa su estado de ánimo. Difiéralo, no se preocupen. No quiero que se estresen por esa parte, pero ahora sí que del estrés y del glutamato y de la capacidad de crear memorias, porque también es algo que no necesitamos que lo traigan de memoria. Solamente quiero que se haga el ejercicio de lo que es un examen mental, de cómo se hace, y que vayan ustedes viendo cómo es el proceso de que con cada uno de los puntos, de los intents que les di en la hoja de Word, que serían 12 puntos, falta por ahí el último que estoy viendo, que es el proyección a futuro, que ese no lo puse aquí en las diapositivas, pero la proyección a futuro simplemente es preguntarle al paciente en ¿qué te ves haciendo después? Esto, por ejemplo, es importante en la proyección a futuro, por ejemplo, en un paciente con ideación suicida, que tendremos una clase particularmente centrada en lo que es en el fenómeno del suicidio. Y que cuando uno le pregunta a este paciente, doctor, me quiero matar, me quiero morir, y uno le pregunta, oye, ¿y qué te ves haciendo en los próximos meses? No, es que voy a ir a estudiar y voy a empezar la preparatoria, voy a empezar así como de, o sea, ¿qué tanto está esta ideación suicida si la persona está presentando una proyección a futuro? Entonces, no se preocupen mucho. Solamente sí quiero que conforme ustedes vayan viendo este personaje, vayan punto a punto y vayan haciendo la descripción, ¿sí? ¿Se acuerdan una diapositiva en donde yo les puse un examen mental completo de un paciente con esquizofrenia? Si quieren, también se los hago llegar esa diapositiva para que también lo tengan como una forma de base en la cual hacer su examen mental. Entonces, van a ser en realidad 2 exámenes mentales. Si falta algún punto o algo, no se preocupe, lo único que quiero es que el examen mental sea congruente y que realmente haga una descripción adecuada del individuo que estamos viendo nosotros en este caso en estos videos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a cómo va a ser esta calificación. Doctor, por ejemplo, si tenemos una duda sobre el trabajo, en algún momento le podríamos mandar un mensaje. Por supuesto que sí, me pueden mandar, sí, porque yo sé que van a poder ver algunas preguntas o algo, vía WhatsApp, con toda confianza me pueden mandar un mensaje. El trabajo pues sería para máximo el día jueves de la próxima semana, tienen todos estos días para ir haciéndolo, ir construyéndolo, y ya para también tener tiempo para que me puedan mandar mensajes vía WhatsApp.
Muchas gracias. Sí, no hay que. Ok. Bueno, vamos a dar 5 minutos, son las 8:36, tengo aquí, vamos a vernos a las 8:45 para ya empezar con el tema de depresión. Si hay alguna otra duda, pues también abrimos el tema con preguntas de ustedes y vamos a tratar de darle toda la prisa posible para tratar de ver el tema de la depresión, porque ya vamos ahí en contratiempo en cuanto ya empezar a ver temas propiamente de psiquiatría. Lo veo ahorita a las 8:45, que es exactamente en 9 minutos.